serie Transformados a su imagen y hoy vamos a ver integrando la eternidad de Dios. ¿Está bien? Dios es eterno, ya es algo que nosotros sabemos por mucho tiempo. Todo aquel que es cristiano entiende lo que es ser eterno, ¿no? No vamos a exponer todos los versículos bíblicos para comprobarlo, pero quiero comenzar leyendo Isaías 40:28, donde se da a conocer la eternidad de Dios. Dice Isaías: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, este y muchos otros versículos de la Biblia nos dejan claro que Dios es eterno. Es eterno y no vamos a ponerlo en duda ni vamos a ahondar en esto. Simplemente tenemos que entender que Dios es eterno. Pero el tema que sí vamos a ver es que cuando Dios planeó crear al hombre, lo creó conforme a su imagen, y esa parte de la imagen de Dios que es la eternidad, la quiso incluir en el ser humano que Él creó. Y pues obviamente es un plan que nosotros todavía no terminamos de entender, esto de la eternidad. Pero es un tema muy interesante en el sentido de que Dios nos revela algo de la eternidad sin que nosotros vivamos todavía esa dimensión eterna. Generalmente cuando podemos hablar de algo es porque lo conocemos, porque lo hemos vivido principalmente, pero la eternidad no la hemos experimentado. Y para entenderla pues un poquito vamos a ver lo que dice Salomón, y lo dice con sabiduría del cielo, por cierto, ¿no? Pero vamos a Eclesiastés capítulo 3 versículos 10 y 11. Esto va a ser el principio nada más de lo que vamos a empezar a desarrollar aquí. Pero dice Eclesiastés 3, versículos 10 y 11. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, Dios puso eternidad en el corazón de nosotros. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí cuando habla desde el principio hasta el fin, está abarcando un tiempo específico que comienza obviamente en algún momento y termina en otro. No está hablando de la eternidad, pero está hablando de los hombres que vivimos en esta dimensión, pero que Dios puso eternidad en nosotros, aún sin comprenderlo. Por eso dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, eternidad es un concepto que aún no se ha comprendido muy bien. Es una realidad tampoco. Nuestro cuerpo terrenal no puede soportar más que algunos pocos años sobre la tierra. Y nadie ha venido así de allá del otro mundo para decirnos, ya conocí la eternidad, porque le falta mucho para alcanzar esa dimensión también. Entonces, en este tiempo, nuestro cuerpo terrenal puede soportar solamente algunos años, y a lo mejor si el hombre no se hubiera corrompido como se corrompió, podríamos vivir mucho más tiempo, no hubiéramos podido vivir más años sobre la tierra. De hecho, la Biblia registra que los primeros seres humanos sobre la tierra vivían muchos años. Adán, por ejemplo, Adán, ¿cuántos saben cuántos años vivió Adán? Adán vivió 930 años. Y yo me imagino que debe haber sido cansado vivir tantos años, ¿no? Pero tenían salud, entonces podían hacer muchas cosas, no había incapacidad en ellos, se podían mover con toda tranquilidad. Y de entre los que más han vivido, yo creo que también saben quién es el hombre que más ha vivido sobre toda la tierra. ¿Quién? Chabelo. No, no. Matusalén vivió 969 años. Y esto es mucho tiempo, o sea, pero el hombre eso vivía. Obviamente estamos hablando de un tiempo en el que el hombre no experimentaba la corrupción que experimentamos ahorita. Corrupción en todas partes. O sea, desde la corrupción moral hasta la corrupción en todas las cosas. Ahorita todo está ya envuelto de corrupción. El caso es que el hombre, mientras más se corrompe, menos tiempo vive. Ya
crecido más la corrupción a nivel mundial, a nivel terrenal. Y en la medida que ha crecido, el hombre vive menos. Ahorita ya en promedio se estima los 70, 80 años. Pero al principio no era así. Entonces, aún así, el hombre no ha experimentado todavía, ningún hombre es inmortal viviendo sobre la tierra, no hay. Hay dos hombres que son, hasta ahorita no han conocido la muerte y tienen miles de años, pero no viven aquí en la tierra. Ustedes saben quiénes son. Uno de ellos es Enoch, uno que caminó con Dios y Dios se lo llevó vivo, con todo y chanclas entero, se lo llevó sin morir, se lo llevó a la eternidad. No sé si vaya a regresar o no. Igual Elías fue llevado en un carro de fuego, no se murió y está vivo todavía Elías, a pesar de los miles de años que han transcurrido. De hecho, Elías estuvo el día de la transfiguración de Jesús, estuvo allí Elías y está vivo todavía, pues, pero no vive aquí en la tierra y eso pues es algo que no puede él venir y testificar, ya conocí la eternidad. El hombre sobre la tierra nunca ha vivido mucho más que los 100, 150 años en esta época. Por ahí leía una noticia de un hombre que tenía 130 años. Digo, híjole, qué difícil debe ser. Había alguien que también lo entrevistó y dice, es que es una cosa horrible vivir tantos años. Pero ¿por qué si la gente busca vivir más años sobre el sí, pero a ti no se te han muerto 3 esposas? Sí. Y no se te han muerto tantos hijos y tantos nietos y bisnietos como se me han muerto a mí. Y cada vez que se mueren es un dolor. Pero bueno, hay gente que vive muchos años, pero nunca han vivido eternamente. Entonces, el hecho de que el hombre no pueda vivir muchos años sobre la tierra, eso no significa que Dios no haya planeado que viviéramos por la eternidad. Porque eso es lo que dice la Biblia. Puso eternidad en nuestro corazón. Y Dios no se equivocó en el diseño de nuestro cuerpo físico. Lo diseñó y lo diseñó a su imagen y semejanza. Y su imagen, su semejanza es eterna. Dios es eterno. Y esa parte sí la quiso poner Dios en nosotros, ¿no? Entonces el problema de nuestra vida corta, pues es el pecado, es la corrupción. Y la muerte vino al hombre o entró en la humanidad por la desobediencia del hombre, por el pecado del hombre. Y desde entonces a la fecha ha ido empeorando la corrupción en la humanidad. Y como consecuencia también ha disminuido el promedio de vida. Que les digo, ya no vivimos los 900 y tantos años como vivían los hombres al principio. Sin embargo, y yo lo digo paradójicamente, por la muerte del hombre en el Edén, el hombre sigue vivo. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que todos los hombres procedan al arrepentimiento para darles eternidad. Sí, Dios hizo muchas cosas y vamos a ver un poco de historia, nos vamos a remontar al principio de la creación del hombre y Dios sigue esperando que el ser humano se arrepienta y alcance pues la eternidad para vivir con Él. Para eso nos creó Dios, para que estuviéramos con Él. Y Dios pues ve que cada vez mucha gente se pierde, pero Él sigue dando la oportunidad y sigue habiendo hombres sobre la tierra, naciendo sobre la tierra, porque Dios quiere que sean salvos para que estén con Él en el siguiente proyecto de Dios, que es la eternidad, allá en la ciudad celestial. Entonces, cuando el hombre fue creado, fue puesto en un huerto que Dios había plantado. Y esto es ya la historia que nos vamos a remontar. Dios había plantado un huerto previamente, antes de poner al hombre, pues tenía que poner un lugar donde él pudiera desenvolverse, donde él pudiera alimentarse, donde él pudiera vivir. Y anticipadamente había hecho crecer ahí árboles para que él se alimentara de todos esos árboles y comiera esos frutos. Pero en ese mismo lugar, Dios intencionalmente plantó 2 árboles especiales, o sea, diferente al resto de los árboles, ¿no? Y estos árboles eran unos que Dios plantó, y vamos a leer aquí para que vaya conociendo la historia juntamente con el versículo bíblico. Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios puso al hombre en ese huerto, ya estaban muchos árboles,
Pero también estaba este árbol de vida y este árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal. Y Dios le advirtió al hombre, le hizo una advertencia, ¿sabes qué? Hay un montón de árboles, puedes comer de todos, menos de uno. ¿Cuál es? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dice, no comas de ese árbol, ni se te ocurra, porque vas a morir. Obviamente conocemos ya la gran mayoría de nosotros esa historia, pero vamos a leerlo aquí, esta advertencia, Génesis 2:17. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eh, hay uh, una parte de personas, un grupo de personas que no entienden cómo es que el hombre no murió después de comer del fruto que Dios había dicho que no comiera porque iba a morir. Bueno, para empezar, no dijo Dios que era un fruto venenoso, como para que muriera inmediatamente después de comer. Al contrario, según la apreciación de Eva, que Eva fue la que fue a comer primeramente ese fruto, dice que Eva vio ese fruto y le pareció bueno para comer, agradable a la vista y al mismo tiempo dice que además codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces era un fruto bonito, no era un fruto venenoso. Sin embargo, la consecuencia de la desobediencia al comer de ese fruto es de donde iba a venir la muerte y la corrupción del hombre. No porque fuera venenoso, sino porque había una regla de no comer y si lo hacían iban a conocer la muerte, no inmediatamente, pero sí su momento. Yo creo que todos entendemos este concepto cuando entendemos que si pecamos, Dios inmediatamente no nos manda al infierno. ¿Cuántos han pecado? Yo. Y Dios no me ha mandado al infierno a la primera. O sea, espera que yo, en su misericordia espera que yo me arrepienta. Y que yo reconozca mi pecado y que le pida perdón a Dios. Y Dios me perdona. Y me integra otra vez al grupo de los santos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque quiere llevarme en este proceso a depender de su gracia, de su misericordia, para que al final de los tiempos yo viva con Él eternamente. Ese es el amor de Dios por mí y por cada uno de nosotros. Por eso es que no morimos inmediatamente después de que pecamos y por eso es que Adán no murió inmediatamente, Adán y Eva no murieron inmediatamente después de probar o de comer el fruto prohibido. Pero Dios con ese árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios quería revelarle al hombre acerca de su libre albedrío y acerca de su naturaleza corrompible. Dios quería mostrarles, mire, Adán no sabía muchas cosas. Era un hombre, pues debe haber sido un hombre maduro, sabía hablar, podía caminar, podía hacer muchas cosas. No nació tal vez como un bebé. No lo hizo Dios como un bebito así chiquito, así que agarró el lodito y esas cosas y le dio forma. No, 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 lo hizo un hombre como si fuera un hombre adulto. Pero era un hombre adulto con días de nacido, meses de nacido, que no podía razonar muchas cosas. Y no podía entender, si nosotros batallamos para entender la eternidad, mucho más debió haber batallado Adán. Pero era como un niño, que no entendía muchas cosas, ¿no? Entonces Dios lo que quería con ese árbol era revelarle al hombre el libre albedrío que él tenía y la naturaleza que él tenía de la cual Dios lo había hecho libre para tomar decisiones, pues. Y para tomar las decisiones que él quisiera, nada por obligación, sino por su propia voluntad. Y más adelante también con ese mismo árbol del conocimiento del bien y el mal que estaba prohibido para el hombre, le iba a enseñar al ser humano a depender de la gracia de Dios. Porque nosotros en nuestra naturaleza siempre vamos a pecar, siempre vamos a desobedecer, pero Dios ya tenía antes del árbol, ya tenía planeado todo lo que iba a suceder desde el principio hasta el fin del tiempo en que estamos viviendo. No es una ocurrencia así de a ver qué me sale. No, 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 Dios lo tiene planeado. Esta es una inteligencia mucho, muy por encima de lo que nosotros podemos entender. Pero Dios planeó, lo que sí planeó Dios aquí era la comunión con las criaturas que él había creado. Hizo al hombre,
tenía comunión con el ser humano, con el hombre al principio, con Adán, platicaba Adán con Dios. Y Dios hablaba con Adán y Adán con Dios. O sea, no era nada más que Adán se ponía a orar y decía, Padre que estás en el cielo, no. Dios estaba allí con él, se paseaba con Adán en el huerto, platicaban y inclusive le encargaba comisiones a Adán. Adán, mira, te voy a dar una tarea. Quiero que le pongas nombre a todos los animales. Y un trompudo ahí, pues tú vas a ser el elefante. Y un greñudo, pues tú vas a ser el león, no sé. Cosas que el nombre que Adán les puso era el nombre que iban a tener. Era trabajo para Adán. Después ya Dios le hace a la mujer y usted conoce también esa historia, pero lo que Dios quería era tener comunión con ellos y la tenía. Tenía comunión Dios con el ser humano que había creado, pero esa comunión que Dios planeó, la planeó, pero solamente con quienes libremente decidieran disfrutar esa relación con Él. No era para cualquiera, pues. Ya lo vimos en la clase anterior, es imposible la comunión con Dios sin la obediencia y la santidad. Y no se trata de que vas a tener comunión conmigo porque yo te hice. No, no, no. Aquí se trata de que la gente voluntariamente acepte esa relación. Entonces, ya lo vimos esto la semana pasada, pero la historia de la humanidad eh, tiene un principio y tiene un fin. Aquí sobre la tierra tiene un principio y tiene un fin. Algunas veces lo he comentado, la historia del hombre es lineal. O sea, comienza en una parte y termina en otra parte. No es de que el hombre está dando vueltas así como en círculo y otra vez y otra vez y otra vez. No, la historia de la humanidad comienza en el huerto. El huerto es la parte inicial de la historia del hombre. Pero al final de la historia es que todos los que decidimos tener comunión con Dios vivimos en una ciudad celestial, eterna. O sea, comenzamos aquí en el huerto, pero vamos a vivir en una eternidad con Dios. Ya no en un huerto, en una ciudad celestial ya diseñada por un arquitecto. El arquitecto es Dios, por supuesto. Pero el final de esa historia es que todos los que decidimos tener comunión con Dios podamos vivir eternamente con Él, porque ese es el fin de lo que Dios busca, que vivamos con Él por la eternidad en ese lugar. Entonces, como dijo Salomón en los primeros versículos que ya leíamos, Eclesiastés 3:11, dice, Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Y yo aquí añadiría nada más para ubicarnos de la era terrenal. Dios es el Dios de la historia, Él es el que ha creado todas las cosas, Él es el que pone límites y Él estableció que el hombre, a pesar de que va a vivir un periodo o que vamos a vivir solamente un periodo sobre la tierra, podemos acceder a la eternidad que Él quiere poner en nuestro corazón. Entonces la historia así comienza en el huerto, pero termina en una ciudad eterna y Dios determinó pues que no podemos ir los seres humanos allá, sino solamente los santos, ¿no? Los que aceptamos el perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Jesús y que libremente decidimos hacer el esfuerzo de vivir en santidad, que es la parte que se ha perdido en muchos de los casos ya en el cristianismo religioso. Ya no se predica la santidad. Bueno, algunos no predican, mucha gente no predica la santidad porque la gente se ofende. Porque la gente se siente mal de que le digan que es pecador, pero pues, ¿de qué se trata esto? Pues de que nos arrepintamos, de que entendamos que somos pecadores, que nos arrepintamos y que Dios nos considere aptos para vivir en la eternidad con Él. De eso se trata. Ahora, los primeros humanos no lo entendieron y esto es para nuestro alivio también, ¿no? Adán y Eva prefirieron satisfacer sus deseos antes que obedecer a Dios y vivir en santidad. Les digo, no lo entendían, por eso es que, pues al no entenderlo, no entendían que iban a morir más adelante por su desobediencia, porque la corrupción empezaba, brotaba a partir de ahí, empezaba a invadir muchas otras cosas, muchas otras áreas del ser humano. Pero eso también equivalía a perder la comunión con Dios. Y si no lo corregían, porque Dios proveyó la manera de que ellos corrigieran esa falta, y si no la corregían, pues entonces esa pérdida de la relación con Dios iba a ser para siempre.
o es para siempre para aquellos que no se ponen a cuentas con Dios. Entonces, eh, una vez que el hombre comete ese error, Dios tuvo que cumplir su promesa y dejar claro que sí. Aunque no se murió inmediatamente, llegó el momento en que Adán y Eva tuvieron que morir. Pero, pues Dios, antes de que ellos, acuérdense que había dos árboles ahí, el árbol del conocimiento del bien y el mal, y el otro, ¿cuál era? El árbol de la vida. Y entonces platicaban ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, espérate, el hombre ya es un pecador abiertamente desobediente a los mandamientos que yo le puse. Entonces, no es conveniente que vaya y coma, así como está corrompido, que vaya y coma del árbol de la vida, porque entonces va a ser un pecador inmortal. Y entonces va a echar a perder todo, pues. Sin embargo, Dios tenía ya un plan muy claro para resolver esa situación. Y más que nada, como les decía hace un momento, Dios quería enseñarles algunas lecciones a Adán y a Eva. Cosas que ellos no entendían, pero que tenían que empezar a aprender. Entonces lo que hizo Dios aquí fue que sacó del huerto, de su huerto, porque era el huerto de Dios. Dios lo plantó, Dios lo hizo y Dios lo creó y allí puso a su criatura, al hombre, y lo sacó de su huerto y le impidió que comieran del fruto del árbol de la vida. Vamos a leer esa parte porque, mire, pese a las advertencias de Dios, él libremente decidió pecar, pero dijo Dios, yo sé que no te vas a salir de la tuya, tengo planes. Ya sabía Dios que iba a suceder eso, ya lo sabía, por supuesto que ya lo sabía. Pero tenía que enseñarles a depender de la gracia, ¿no? Y aquí vamos a leer esto, lo que Dios hizo para que el hombre pecador no fuera inmortal. Vamos. Génesis capítulo 3 versículos 23 y 24. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, ya pecó, ya es imposible que él se quiera regresar si no es porque le enseño que se puede regresar. Pero lo que aprende, no es conveniente que el hombre sea eterno estando corrompido. Se está saliendo de mi plan. Y no porque Dios no supiera que se iba a salir, sino porque Dios sabía cómo ayudar al hombre a regresar a su plan original, que es la parte que sigue. Yo creo que, vuelvo a decirlo, no, aquello que no entendieron los primeros, tampoco lo hemos entendido los que nacimos después de Adán, o que somos descendientes de Adán y Eva, ¿no? Mucha gente no lo ha entendido desde entonces a la fecha. Y a través de los tiempos del ser humano en general, prefiere seguir desobedeciendo antes que hacer la voluntad de Dios. Está a veces hasta en nuestra conciencia el hacer lo malo y no porque alguien nos enseñe. O sea, es nuestra naturaleza. Yo lo veo en los niños chiquititos, o sea, apenas aprenden a caminar, aprenden a hacer cosas y hacen lo malo. Yo no puedo decir que alguien los culpó, que alguien los influyó para que hicieran lo malo. No, ellos saben que está algo mal y tratan de ocultarlo. Veo de pronto un niño con la cara embarrada de chocolate. ¿Comiste el chocolate que te dije que no te comiera? No. ¿Quién le enseña? O sea, es su naturaleza. Está implícita dentro de nuestra vida el pecar. Así como lo hizo Adán. Adán, ¿qué pasó contigo? No, pues es que eh, un paro, ¿no? Un pretexto. Es que la mujer que tú me diste. No, pues, ando, a ver si aprendes a asumir tu responsabilidad. Pero tratamos siempre de evadir esa responsabilidad. Entonces, el ser humano en general prefiere vivir en desobediencia y más todavía conforme pasa el tiempo, hemos adoptado una cierta capacidad, o hemos desarrollado más bien una cierta capacidad para inventar lo malo y consumirlo.
Es como, pues, parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Hay cosas que no existían, pero que el hombre inventa para hacer lo malo y darse placer a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Biblia no aparece la droga, no aparecen muchas cosas, pero el hombre, bueno, inventó la manera de ponerse feliz por un rato y ahí está consumiendo y destruyendo su cuerpo y destruyendo, pero, y esa es parte de la maldad, pues. Inventamos cosas malas para consumirlas y para hundirnos más en desobediencia y para dañarnos más y para corrompernos más. Sin embargo, Dios sigue insistiendo en invitarnos a retomar aquella propuesta de la eternidad que Él nos propuso desde el principio, ¿no? Y ese no ha sido un plan emergente, o sea, no se le ocurrió a Dios porque, híjole, ya la regó y ahora qué vamos a hacer. Ya sabía lo que iba a hacer, ya sabía lo que iba a hacer. Y Dios en su omnisciencia ya tiene todo contemplado y tiene todo controlado, así que lo que no entendí el hombre es que Dios tiene una sabiduría mucho muy superior a Él. Y así como tenía un plan para que el hombre pecador no viviera para siempre y le puso ahí pues aquellos seres espirituales con espadas y esas cosas para que no comiera el árbol de la vida, bueno, también tenía un plan para quienes habiendo fallado quisiéramos recapacitar. Y esto abarca hasta nuestros tiempos. O sea, Dios dice, ¿sabes qué? Te creé o te crié, como algunos decimos, para que estuvieras conmigo por la eternidad. Pero tú no quieres. O si quieres, sientes que no puedes y ahí es donde está tu dilema. Bueno, déjame decirte, voy a proveer algo para ti. Y vamos otra vez aquí a la historia, ¿no? Porque hay planes para quienes hemos fallado y queremos recapacitar y quisiéramos pues reintegrarnos al plan original de Dios, ¿no? Y es un plan como para los condenados a muerte, pues que nos arrepentimos, porque de eso se trata el cristianismo, de eso se trata el plan de Dios, que tengamos nosotros la oportunidad de cumplir un deseo mutuo. Y digo mutuo porque es un deseo nuestro, pero es antes que deseo nuestro, es el deseo de Dios. El que nosotros queramos vivir con Dios, ese es su plan, pero en nosotros. Pero su plan originalmente es hacernos para tener comunión con nosotros, disfrutar la comunión. No sé si ustedes pueden entenderlo, los casados me van a poder entender por qué se casaron. A ver, ¿por qué se casaron? ¿O por qué te quieres casar? Por amor. Así sencillo. O sea, Dios quería disfrutar amando a los seres humanos que Él creó. Yo me casé porque yo quería amar a mi esposa, disfrutar de su amor también, porque esto es recíproco. Y Dios para eso nos creó, para disfrutar una relación de amor con sus criaturas. Pero no se trataba de forzarnos, pues, ni de obligarlos a amarlo, sino de que nosotros voluntariamente, por nuestro libre albedrío, aún sabiendo que íbamos a pecar, nosotros hiciéramos el esfuerzo de vivir en santidad y ver cómo alcanzar esa santidad mediante las cosas que Él había planeado desde antes de la creación. Está muy interesante este tema, ¿eh? Porque aquella ocasión, para cubrir el pecado y la vergüenza de Adán y Eva, no lo dice así exactamente la Biblia, pero lo da a entender. Dios lo que hizo fue que tomó un animal inocente y lo sacrificó. No va a encontrar eso en la Biblia, no lo va a encontrar, pero sí va a encontrar que hay evidencias de esto. Y se las voy a leer aquí en Génesis 3:21. Dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde hizo las túnicas de pieles? Pues de un animal, y no crea que le quitó con un cierre la piel al animal, pues sí, pero órale, tápense. Tuvo que matarlos. Tuvo que ocurrir un sacrificio para cubrir el pecado del ser humano. Y una vez cubierto con esa piel y que fue derramada la sangre de ese animal, pues Dios ya pudo volver a tener comunión con el ser humano.
¿Por qué? Porque Dios no iba a ser un ser humano para luego permitir que se desbaratara solo, pues, o sea, su plan es que tengamos comunión con Él y en la soberanía de Dios esto no puede fallar, porque Dios no falla, Dios no se equivoca, Dios siempre tiene claro lo que va a hacer y siempre está bien hecho, porque Dios lo diseñó, pues. Entonces estas pieles fueron el resultado de ese primer sacrificio y desde entonces ya quedó establecido lo que iba a ser el modo de cubrir el pecado del hombre delante de Dios. Y aquí, aprovechando que estamos ya en diciembre y que vamos perfilándonos hacia la Navidad, hacia la celebración de la Navidad, eh, voy a entrar un poquito en el tema de la Navidad porque Dios aquí anunció por primera vez la Navidad. Como Navidad, hablando de Navidad, en diciembre, en medio de la creación, sí. Dios tenía contemplada la solución para el problema del pecado del hombre y lo dejó saber por primera vez cuando trató el asunto del pecado con Adán, con Eva y con la serpiente. Y aquí es donde Dios dio esa noticia, ¿no? Cuando estaba estableciendo las culpas pues y las consecuencias de cada quien, porque tanto la mujer que fue engañada como el hombre que fue seducido y la serpiente que argumentó todo para que el hombre desobedeciera, cada quien iba a tener sus propias consecuencias. Y cuando habla Dios de esas consecuencias, es donde queda anunciada el nacimiento de Jesús, que muchos miles de años después ocurrió. Vamos a leer esto en Génesis 3, versículos 13, 14 y 15. Esta es la primera profecía sobre el nacimiento de Jesús. Dice, y el hombre respondió, o sea, cuando Dios le pregunta, a ver, Adán, ¿qué pasó contigo? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No, Dios tuvo que hacer responsable al hombre de esto. El hecho de que la mujer nos dé o nos obligue o nos seduzca para que nosotros caigamos en un pecado que ofende a Dios, no quiere decir que nosotros no tenemos culpa. La tenemos. Dice, pues tú me la dices por compañera y me dio del árbol y yo comí. Y entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, a mí la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cancañar. Y aquí está hablando, voy a poner enemistad entre la simiente tuya, Satanás, y entre la simiente de la mujer. Note que dice la simiente de la mujer, no la simiente del hombre y la mujer. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque Jesucristo nació muchos miles de años después, hijo de la mujer y no del hombre. No de un hombre varón masculino, hijo de una mujer, solamente de una mujer y del Espíritu de Dios. Y por eso es que se le llama así a Jesús, ¿no? La simiente de la mujer es Jesús, porque miles de años después de aquella caída fatal, nació de una mujer que concibió sin la intervención de un hombre, como regularmente conocemos. O sea, no puede haber concepción de lo que conocemos de manera natural. No puede haber concepción si no hay intervención de un hombre. No es cierto eso de las albercas y que no, algo me pasó y no, yo no puede haber eso, no existe eso. Tiene que haber la intervención de un hombre para que nazca un niño. Y en este caso no la hubo. ¿Por qué? Porque Dios había determinado y por profecía confirmado años, muchos miles de años también después, confirmado por profecía, ¿no? El profeta Isaías nos habla de este asunto y nos dice que habría de nacer el Salvador del mundo, el que nos iba a reconciliar con el Padre, el que nos iba a reubicar nuevamente en el plan de la eternidad con Dios. Iban a nacer iban a ser de una mujer virgen. Esto significa que una mujer que jamás tuvo relaciones sexuales con ningún hombre.
Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo asoció esta profecía al nacimiento de Jesús por medio de la Virgen María y le añadió, aparte, la traducción del nombre Emmanuel, para que supiéramos que Jesús era el Hijo de Dios. Era el que había nacido de este ser espiritual, engendrando sobre una mujer virgen, sin tener relaciones sexuales con ella, pues para que lo entienda. Y este hombre que iba a nacer, y anunciado que iba a ser hombre también, sin ultrasonido, sin nada, no hubo necesidad de esas cosas. Se sabía que iba a ser hombre y que ese hombre iba a ser Dios con nosotros, porque así lo traduce también Mateo. Hace la traducción de Emmanuel al español y dice, bueno, al idioma que se hablaba en ese momento, y dice que eso significa Dios con nosotros. Dios va a estar con nosotros. Y entonces, Dios mismo, imagínense pues la manera como se fue dando, pero Dios mismo aquí habitando entre nosotros en un cuerpo de hombre, preparado para pagar con su muerte nuestro boleto a la eternidad. Y de veras, esta sabiduría sobrenatural de Dios no tiene límites, pues. No importa qué tan pecador sea el hombre, no importa qué tanto te hayas alejado de mi propósito original, yo te voy a dar la oportunidad en Cristo Jesús para que tú vuelvas a soñar y vuelvas a pensar en la idea de que puedes vivir conmigo por la eternidad aunque hayas pecado. Sí, yo dije que el que peque va a morir, pero bueno, me voy a hacer hombre y voy a morir en tu lugar y te voy a dar la oportunidad que tú perdiste habiendo pecado. Esa es la realidad de Dios. Y esa es la realidad de Dios para el hombre. Entonces, añadido todo esto que le añade Mateo, podemos entender pues que Dios todo lo que ha dicho lo va a hacer. O sea, no se le escapa nada, no tiene las deficiencias que tenemos los seres humanos. Dios lo dijo y lo va a hacer. Lo dijo desde Génesis, lo confirma a través de Isaías, y no solamente lo confirma que lo había dicho, sino dice, lo voy a hacer. Y viene Mateo y dijo, ya lo hizo. Tuvimos entre nosotros una mujer que concibió del Espíritu Santo y nació un niño, y ese niño le pusieron por nombre Jesús, y es Dios con nosotros. Yo lo conozco, yo lo vi, yo anduve con él, yo fui uno de sus 12. Esa es la realidad que nos plantea aquí Mateo, de que todo lo que Dios ha dicho lo confirma que lo va a hacer y finalmente lo hace. Lo hace. Lo crean o no lo crean, se oponga a quien se oponga y le pese a quien le pese, Dios siempre va a hacer lo que Él quiere hacer. Insisto, esta es la soberanía de Dios. Y nadie, absolutamente nadie le va a evitar el que Él haga lo que ha dicho que va a hacer. Nadie lo puede evitar, porque Dios es soberano y hace lo que Él quiere hacer y nadie se lo va a poder impedir. Dijo, yo creé al hombre y lo creé para tener comunión con Él y lo voy a cumplir. Aunque el hombre sea pecador, se los voy a cumplir. Y esa es la maravilla para nosotros, de que habiendo sido pecadores y mereciendo la muerte, Dios de todas maneras no quita el dedo del renglón y nos provee la manera de entrar nuevamente a su plan, aunque hayamos fallado. Se los ofreció a Adán y Eva en aquel sacrificio del animal para cubrir su vergüenza y su pecado, y nos los cumple a nosotros ahora en la persona de Jesús. Dice Isaías capítulo 46, versículos 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, en Génesis, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
que llamo desde el oriente al ave de la tierra y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Este es Dios. Insisto, Dios no tiene fallas, pues. No, no tiene fallas. Los profetas aquí que escribieron estos acontecimientos futuros, no es que estuvieran adivinando pues lo que iba a venir. O sea, olvídese, no, no había una bola de cristal, no había cartas de esas. O sea, simple y sencillamente Dios revelaba su voluntad a los profetas, la voluntad que habría de hacer, lo que Él dijo que iba a hacer. Haga de cuenta que estaba trabajando sobre un plano, pues, sobre un plano ya hecho. Si usted me pregunta cómo fue que se hizo este edificio, no es de que dijimos, mira, aquí podemos poner una columna, acá vamos a poner otra, y ahí vamos a poner un cuartito, y que le fuimos añadiendo así. No, 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 hay un plano. Si usted quiere que las cosas le salgan bien, tiene que hacerlas con un plano. Dios ya tiene ese plano y ya sabe lo que le va a ir añadiendo en su tiempo cada cosa a su plan. Hasta que finalmente, al terminar aquello que comenzó y termina, al terminar esto, comienza la siguiente parte que también ya la tiene planeada, donde todos vamos a morar con Él en una ciudad eterna. No se equivoca. No le falló el plan con el hombre. No, no le falló. Al contrario, dijo, yo les voy a demostrar que lo que yo dije, lo voy a hacer. Aunque el hombre falle, aunque el hombre me falle a mí, yo voy a cumplir lo que yo dije. Y lo hizo. Entonces, estos profetas que escribieron estos acontecimientos no estaban adivinando. Lo que nosotros conocemos como profecía es el plan de Dios revelado a alguna persona, y Dios nos está diciendo a través de ellos, esto es lo que Dios va a hacer. Dios ya dijo que esto va a ser y eso es lo que va a hacer. Seguramente eso es lo que va a hacer porque Dios lo dijo. Punto. No hay margen al error. Nosotros somos falibles en este sentido porque nosotros a veces decimos voy a hacer esto y a fin de cuentas no lo hacemos. O podemos hacerlo o podemos no hacerlo. Tenemos esa libertad. ¿Cierto o no es cierto? A veces decimos, ¿vas a ir? Sí, sí voy a ir. Ahí nos vemos mañana. Mentiras. Podemos no ir y no vamos. Pero si Dios dice, voy a ir, voy a hacer, voy a lograr esto, Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. La ventaja de esto es que tenemos un libro donde viene todo lo que Dios va a hacer desde el principio hasta el fin y después del fin. Esto no es solamente adivinación. O sea, que yo tenga acceso a ese libro para conocer el principio hasta el final y después del final, y que yo tenga la opción de incluirme dentro de esos que van después del final a una nueva etapa. Eso es otra bendición de otro nivel. ¿Por qué? Porque tengo un Dios en el que yo puedo confiar en esas cosas. Un Dios que no lo detiene nadie para cumplir su plan. Y eso a mí me da mucho, pues no sé, mucha confianza. De saber que a pesar de que yo falle, Dios ya tiene planeado y tiene contemplado lo que va a hacer, tanto en la eternidad como ahorita en la era actual, para que yo no me pierda. Y sí, por medio de la profecía podemos conocer lo que Dios va a hacer, pero pues al mismo tiempo podemos tener la seguridad de que va a ser lo que Él dijo. Y ahí no me voy a perder. Lo único que nosotros tenemos que decidir, y eso sí lo tenemos que decidir nosotros en nuestro libre albedrío, es si nosotros queremos sumarnos a su plan o no. Me pregunta a mí, Dios, y me dice, ¿quieres sumarte a mi plan de estar conmigo por la eternidad? Yo puedo decirle no o le puedo decir sí. ¿Quieres ser parte de ese plan? Sí, ok. Túmbate todos los pecados, Señor, ¿y cómo le hago? Ahí está mi hijo. Él paga por ti los pecados. Si tú lo crees, tú lo vas a hacer. De eso se trata la fe. De que yo pueda creer que Jesús murió por mí, para que yo no fuese condenado eternamente, sino para que Dios, a través de este niño que nació, que se anuncia en la Navidad, y que creció, y que su predicación principal, ¿cuál fue? La vida eterna. La vida eterna, Él vino a traernos vida eterna. Entonces, vino a eso, ¿no? Bueno, aquí voy a terminar el comentario de lo que es la primera Navidad, ¿no? Porque el pequeño Jesús, dice la Biblia que creció,
maduró, creció y la Navidad pues solamente era una parte del plan, ¿no? No era todo el plan. Hay mucha gente que se quedó atorada en ese punto, de que la Navidad es lo más importante porque pues nació Jesús. No, mire, si Jesús no llega al punto en que se ofrece su vida para librarnos de la muerte y para darnos vida eterna, esto no funcionaría. El nacimiento era una parte del plan para la eternidad del hombre. Pero a todo esto se refería Dios cuando habló con Adán, con Eva y con la serpiente, y cuando fue anunciada por primera vez la Navidad. Van a ser de una virgen, porque si engañas a esta mujer sola, la mujer me va a parir un hijo, y ese hijo te va a aplastar la cabeza, y tú lo más que vas a hacer es que le vas a morder ahí el talón. Y eso sucedió, y sucedió de manera real, porque si usted no sabe, no voy a desarrollar el tema aquí, pero cuando se habla de que le clavaron los pies a Jesús, no se los clavaron aquí, en esta parte de los pies, le clavaron los talones. Hay evidencias arqueológicas de esto que yo le estoy platicando. Se encontraron por ahí, entre tantos hallazgos arqueológicos de las crueldades de los romanos, un calcañar, un calcáneo, un talón, el hueso del talón atravesado con un clavo de las crucifixiones. Así era. Se tenía que cumplir la profecía. Si Dios dijo que le iban a herir el calcañar, bueno, lo que pasa es que hemos visto muchas películas de Hollywood y hemos visto muchas pinturas del Renacimiento que por supuesto no eran los más versados en la cuestión de teología bíblica, eran simplemente seres humanos, pues inclusive ni cristianos eran los que hicieron esas pinturas. Las hicieron porque algunos cristianos, entre comillas lo digo, se las mandaron a hacer. Nosotros estuvimos allá y esa es la historia que se platica. ¿Por qué cree que hay tantos? Bueno, si usted alguna vez va al Vaticano, va a ver un montón de obras de arte. Y dentro de la capilla, ahí donde estaba el mero centro de la santidad, supuestamente, usted va a ver un montón de pinturas y esculturas, todos desnudos. ¿Y qué tiene de santo este hombre bichi que está ahí, esta mujer enseñando? No, pues es que el artista dijo, sí, sí te lo hago, pero lo voy a hacer como yo quiera. Y órale, y te aguantas, ¿no? Y ahí tienen un montón, ya les taparon algunos, les tuvieron que contratar otros artistas para que les taparan algunas de sus vergüenzas, pero esa es la triste realidad. La realidad de los pintores, de los artistas, estoy hablando de 1500 para acá, está muy alejada de la realidad bíblica. Y Jesús vino, nació, creció y no se consumó su trabajo hasta que no le atravesaron el talón y hasta que no le aplastó la cabeza al diablo en esa misma ocasión. ¿Por qué? Porque se levantó de la muerte y nunca más. Y al levantarse de la muerte, no solamente se levantó él, a nosotros nos levanta junto con él. Esa es la resurrección. Bueno, una de las resurrecciones de las que se habla en la Biblia. Ahora, cuando Jesús creció y comenzó su ministerio, todo lo hizo conforme estaba escrito de él. Ya estaba escrito lo que él habría de hacer. Pero el centro de su mensaje fue ese regalo de la vida eterna que él anunció para todo aquel que cree en él. No hay otro mensaje más repetitivo en toda la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento. Mire, si usted tiene una concordancia y busca vida eterna o frases que contengan vida y eternidad, va a encontrar 103 versículos que hablan de esto. De estos 103 versículos, 3 están en el Antiguo Testamento, pero 100 versículos nos hablan de la vida eterna en el Nuevo Testamento y de las cosas que Jesús anduvo predicando. Vida eterna, vida eterna, vida eterna para el hombre. Entonces, aquí yo quiero invitarlos a conocer el pasaje más conocido sobre la vida eterna, que lo van a ver hasta en los juegos de fútbol, ¿no? Hasta en las finales del fútbol. No sé si ustedes se han fijado, pero si no está la frase o el versículo, está por lo menos la cita bíblica, Juan 3:16. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? Levante la mano, ¿quién no se sabe Juan 3:16? Todos no lo sabemos.
lo sabemos y de memoria, pues. Pero quiero invitarlos a leer dos versículos más, aparte de Juan 3:16. Sería Juan 3:16, 17 y 18. Que quiero que lean conmigo para que entienda que realmente el plan de Jesús de venir a morir por nosotros es reintegrarnos al plan de Dios original de que nosotros fuéramos a la eternidad con Él. Se lo voy a leer. Juan capítulo 3 versículos 16, 17 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué se trata esto? De que yo no me pierda. De que yo pueda tener vida eterna a pesar de que fui un pecador y quedé excluido. Dios dice, no, no, no. No estás excluido. Estás excluido si tú quieres. Si tú no quieres aceptar por la fe que yo hubo alguien que pagó por tus culpas. Y es que esto se siente bien bonito. Bueno, a mí me fascina esto porque el detalle es que muchas veces me ha tocado, varias veces, muchas, de que estoy comiendo en un restaurante y pues alguien llega, pasa, me saluda. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú también? Ah, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y al ratito cuando pide uno la cuenta, ¿me da la cuenta, por favor? ¿De qué? Pues de la birria que me comí. No, ya la pagó aquel señor. Dice uno, qué suave se siente. Qué suave se siente que alguien pague lo que a ti te tocaba pagar. Y que tú lo disfrutaste y no te costó. Y dice Dios, espérate, no tienes que pagarlo tú. No tienes que pagarlo tú, ya lo pagó mi hijo. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Yo tonto sería si digo, no, yo lo quiero pagar. Ah, bueno, pues págalo si tú quieres. Pero era gratis para ti. Y Dios dice, la salvación, la vida eterna es gratis para ti. Si tú solamente dices, sí lo acepto, pues y ya. Pero el problema somos nosotros, pues. Y esto que yo le leo aquí, pues es, digo, este versículo inspirado, no le exagero cuando le digo millones de mensajes acerca de la vida eterna. Y sigo leyendo aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, no vino Jesús, no nació en la Navidad Jesús para decirle, mire, yo sí vivo bien, yo sí vivo rectamente. Tú no, tú eres un cochino pecador y te vas a ir al infierno, porque eso es lo que hacemos a veces nosotros. Tú eres un pecador y te vas a ir al infierno, en vez de decirle, mira, hay provisión de Dios. Dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es un resumen, ¿no?, del mensaje que habla de la eternidad que Dios ha provisto para el hombre y que le digo, hay millones de sermones con este tema. Pero, pues, es un mensaje que está en la Biblia. Y es un mensaje que se predica por todo el mundo para ver si alguien más se atreve a aceptar la eternidad que Dios nos ofrece en su presencia para siempre. No en una ciudad con calles de arena. No un edificio donde necesitamos aire acondicionado en el verano y calefacción en el invierno. O sea, vamos a ir a un lugar donde no hay frío ni calor, donde no hay necesidad de luz, mucho menos recibos que pagar. Donde va a patear piedritas de oro, donde se puede bañar a lo mejor tal vez en un mar de cristal, así con agua transparente, bonita, no sé. Hay tantas cosas allá. Pero esto es lo que Dios ha hecho y Dios lo hizo simple y sencillamente porque quiere tener comunión con nosotros, quiere disfrutar eso.
Y nos ama simple y sencillamente porque somos creación suya, pues. Y por amor a nosotros, se atrevió a nacer entre nosotros como un hombre más. Eso es la Navidad, insisto, lo estamos anunciando desde ya. Eso es la Navidad. Se atrevió a nacer entre nosotros como un hombre más, pero no era cualquier hombre, pues. Era el único hombre que nos podía rescatar de la muerte y del tormento eterno que merece un pecador. Este es Jesús. Nadie más lo puede hacer porque nadie más vivió una vida sin pecado, solamente Él. Y Él nos regaló esa obediencia. Bueno, regala esa obediencia al que la pida, al que la acepte. Dios nos regala en Cristo Jesús la obediencia de Jesús para que nosotros no seamos condenados y para que nosotros, al no ser condenados, podamos entonces ir a la eternidad con Dios. ¿De qué estamos hablando? De que Dios quiere integrar su eternidad en nosotros, pero es para el que quiera, el que crea que Jesús pagó por él. Entonces, nos rescató de la muerte, del tormento eterno, y ese hombre es Jesucristo, pero no era un ser celestial solamente, pues mucha gente tiene idea. Hubo una corriente inicialmente en el cristianismo que pensaban o querían enseñar a los hombres que Jesucristo había sido un espíritu. Y no, Jesucristo era un hombre. Era un hombre que tenía que vivir como hombre, pero en obediencia plena a Dios y ser sacrificado como un sacrificio perfecto para Dios. Dice 1 Timoteo 2, capítulos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No dice nada más Dios hecho carne, la palabra. No, lo deja bien claro, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y este es Jesús. Jesucristo se ofreció a sí mismo en sacrificio perfecto delante de Dios, porque su deseo es que estemos con Él para siempre. Ese es su deseo. Y aún sabiendo que somos pecadores, no vino de ninguna manera, vino a señalarnos ni a condenarnos. Al contrario, vino a pagar el precio que exige la justicia de Dios. ¿Qué dijo Dios? La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Se los dijo a Adán y se lo dijo a Eva. No pequen, no desobedezcan porque van a morir. Tiene que haber muerte por causa del pecado. Pues no, Dios tuvo que matar a un animalito inocente para decirles, bueno, alguien tiene que pagar por su pecado, y ahí está el animalito, cúbranse, tápense esa vergüenza y no vuelvan a hacerlo más otra vez. Pero un animal. No sé de qué era la piel, pero pues si habría que cubrir a Adán y a Eva, a lo mejor un elefante. No sé, con el cuello una jirafa, ¿no? Forrarlos a los dos. Pero ya en este tiempo, muchos años después, dice Dios, se acabó, o sea, van a acabar con la fauna. Tanto redimir pecados con los animales, van a ser insuficientes los animales. Vamos a hacer el sacrificio perfecto, y se planeó todo para que Jesús viniera, creciera, y Él se entregara a sí mismo por el pecado nuestro, ¿no? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es la realidad. Dios ya resolvió el problema y en Jesucristo nos regala la vida eterna. O nos regaló, porque esto es asunto del pasado. Ya sucedió. 1970 y casi 80 años, se nos regaló este plan de Dios para tener la vida eterna. Pero el problema somos nosotros, pues que nos resistimos a aceptar sus términos y condiciones, por ponerle de alguna manera. Dios dice, ahí está. ¿Quieres? No. ¿Por qué no? No, estoy muy joven, dicen algunos, ¿no? Estoy muy joven para eso. Le voy a llevar este librito a mi mamá, dijo alguien por ahí, un niño.
estoy muy chiquillo, dice, necesito vivir todavía. Un niño, con un folletito que le dieron de alguien por ahí, Isaac fue, Aurora. Y le fue a llevar, y mírale, para que te arrepientas y te vayas al cielo. Mi mamá está más vieja de ella. Qué astucia los chamacos. Y qué astucia de muchos de nosotros que pensamos que somos astutos porque eso todavía no, o sea, me falta vivir mucho más. No tienes que meterte en más broncas, sino simplemente aceptar que Dios ya resolvió nuestro problema, que sí podemos tener acceso a la eternidad, porque Dios la proveyó en Cristo Jesús. Entonces, no debemos resistirnos a esto, aceptar sus términos. Y la pregunta aquí, hablando de la eternidad, ¿no? Yo no sé ustedes, pero eh, el hombre está incompleto. Porque aunque vivimos los años que vivimos sobre la tierra y la tierra tiene muchos años de existir y el hombre sobre ella, todo esto va a pasar. Pero el hombre que quiere eternidad y que la quiere la eternidad con Dios, pues tiene que aceptar ese regalo de Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sí quiero. No quiere decir esto que nosotros a partir de entonces vamos a ser perfectos, pero vamos a ser perfectibles de allí en adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos va enseñando a ser cada vez mejores y en cada falla que tenemos, Dios nos vuelve a reconciliar por medio del perdón. Esto lo dice el apóstol Juan, dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y la sangre de Cristo nos libra de todo pecado. O sea, otra vez, Dios vuelve a insistir y vuelve a insistir y vuelve a insistir, porque lo que Él dijo lo va a hacer contigo, conmigo. Él, de que va a tener compañía humana en la eternidad, la va a tener. Yo me sumo a ella. Intento vivir en santidad porque quiero estar en la eternidad con Dios. No quiero ser rechazado. Esto es complemento de la clase anterior que Dios decidió poner en nosotros santidad y eternidad. No la omnisciencia, no la omnipotencia y no la omnipresencia, pero sí la santidad y la eternidad. Es un regalo de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y yo quiero pues invitarlo a ponernos de pie y a orar, darle gracias a Dios por Jesucristo, que es nuestro boleto a la eternidad. Realmente la bondad de Dios no tiene límites. A mí me maravilla cómo es que un plan tan perfecto, tan perfectamente diseñado, pues, no puede fallar. Ya hay muchos salvos, ya hay muchos santos en la presencia de Dios, los estuvimos viendo en Apocalipsis. Hombres, mujeres que ya están ahí. Pero faltamos muchos. No sé si ustedes se quieran sumar